En esta proposición 35, lo que dice Euclides es que cuando nosotros tenemos dos paralelogramos que compartan la misma base y adicionalmente ellos estén dibujados entre dos paralelas, pues los paralelogramos van a ser iguales. Pero aquí hay varias salvedades que hay que aclarar. Anteriormente les di 4 videos sobre igualdad, congruencia y dentro de eso también de semejanza y hacía varias aclaraciones porque implícitamente pues no se dice mucho en los elementos de Euclides y se crea confusión con el tema de igualdad. Hasta la proposición 34 él siempre habla de igualdad, pero tiene que ver con el tema moderno de congruencia, que creo yo que esa fue la diferenciación que se hizo con el tiempo para utilizar esta palabra. ¿Debido a qué? Pues resulta que hasta la proposición 34, cuando se habla de congruencia, pues hablamos de triángulos que tienen los lados iguales, que tienen los ángulos iguales y que adicionalmente tienen la misma forma y tienen la misma área. Pero ¿qué pasa? Cuando se llega a la proposición número 35, nos están diciendo que los paralelogramos van a ser iguales. Y si ustedes notan, en esta figura, que es parte de la demostración original, tenemos un paralelogramo que es ABCD, que previamente se ha medido. Y que demostrar en la proposición 34 se dice que los paralelogramos tienen la cualidad que los lados opuestos son iguales y los ángulos opuestos son iguales. Entonces, se pinta este paralelogramo que es ABCD. Y adicionalmente, hay dibujado, superpuesto entre él, otro paralelogramo que está dibujado en rojo, que es el DBCF. Una aclaración. En el texto original dice EBCF, que pues aquí no hay ninguna E, entonces crearía confusión. La idea es que de pronto la E está superpuesta con la D para otros casos, pero vamos a tomar es que es DBCF. Entonces tengo dos paralelogramas. Si ustedes lo observan, uno se dará cuenta que no son iguales. Entonces, ¿cuál es la referencia? Pues la referencia es que a partir de la proposición 35, aquí se hace una relación de semejanza entre figuras. Entonces, la cuestión no tiene que ver que los triángulos van a ser congruentes necesariamente o los paralelogramos van a ser congruentes entre sí. Hay que tener eso muy claro. La proposición 34, como este dibujito chiquito, dice en una de sus partes que si tenemos un paralelogramo y le trazamos una diagonal, el paralelogramo se va a dividir en dos partes iguales. Si hasta la proposición 34 analizamos, pues por congruencia esos dos triángulos realmente van a ser congruentes, porque van a tener lados iguales, ángulos iguales, la misma forma y la misma área. De hecho, este triángulo, si se hace una transformación geométrica, pues empalmaría perfectamente con el otro. Pero esas dos partes son congruentes entre sí para un solo paralelogramo. Pero como en la 35 en adelante se van a comparar varios triángulos, se pueden comparar paralelogramos diferentes, entonces tenemos que aclarar es que cuando se traza la diagonal, el paralelogramo se divide en dos partes iguales y cada parte equivale a la mitad del área. Es decir, este triángulo tendrá la mitad del área del paralelogramo original y este otro triángulo la mitad del área del paralelogramo original. O en otras palabras, el paralelogramo tendrá el doble del área de los triángulos formados con la diagonal. Eso es importante tenerlo en cuenta de aquí en adelante. Por eso es que cuando vaya a hablar en los siguientes videos, si hablo de congruencia estrictamente, tendrá que cumplir todas las relaciones. Y si no, haré la aclaración que es una igualdad solo sobre área. Entonces, la proposición 35 lo que debería decir es que cuando tenemos dos paralelogramos que comparten la misma base y adicionalmente los dos están trazados sobre dos paralelas, sus áreas son iguales. Eso es lo que debería decir, no que son iguales las figuras, porque repito, noten que iguales no son. Tienen diferentes lados, diferentes ángulos y todo. Son iguales en áreas, hay una semejanza de área. Eso es importante aclararlo de la proposición 31 y aquí en varias proposiciones del capítulo 1. Entonces, ya teniendo eso claro, todos esos conceptos, la demostración para este caso es muy sencillo, porque es parte 1 lo que estoy diciendo. Porque existen tres partes que hay que demostrar. La primera
es cuando tengo dos paralelogramos que la base tiene que coincidir para los dos. Pero en la parte superior hay que tener en cuenta que hay un caso donde termina uno, comienza el otro. También va a haber un caso donde van a estar separados y otro caso inclusive cuando están superpuestos un paralelogramo dentro del otro. Entonces en esta primera parte damos la condición cuando comparten este punto D. Ahora, ¿cómo se demuestra? Pues teniendo la proposición 34 es muy sencillo. Noten que lo que se quiere demostrar es que el paralelogramo A, B, C, D es igual en área al paralelogramo D, B, C, F. Eso lo vamos a anotar acá. Entonces, área de A, B, C, D tendrá que ser igual al área de D, B, C, F. Eso es lo que se tiene que llegar. ¿Y cómo se llega a ese punto? Pues si notamos, el ABCD tiene una diagonal que es BD. Al trazar esa diagonal se me van a formar dos triángulos, el triángulo DBC y el triángulo ABD. Entonces me ha quedado dividido en dos partes iguales. Por lo tanto, podemos decir acá, antes de demostrar esto, podemos decir acá que este triángulo, el área del triángulo DBC es igual a la mitad del área del paralelogramo ABCD. Eso es lo que queda demostrado ahí directamente de la proposición 34. O sea, ya en la proposición 34, si quieren ver los videos ahí, la demostración rigurosa de esa situación, apoyados en ella ya sabemos que este triángulo va a ser la mitad de este paralelogramo. Por el otro lado, la situación es que el paralelogramo DBCF tiene la particularidad de que aquí se está trazando entre D y C su diagonal o una de sus diagonales. Por lo tanto, el que está en rojo, el paralelogramo rojo, también queda dividido en dos partes iguales. Y este mismo triángulo también coincide para él como la mitad. Entonces, puedo decir también que el área del triángulo DBC, que es este, DBC, viene a ser la mitad del área del paralelogramo DBCF. Entonces, como dice de los primeros axiomas, pues si el área del triángulo DBC es la misma o tiene una correspondencia con los dos paralelogramos, pues nos daremos cuenta que si en ambos equivale a la mitad del área, pues quiere decir que las dos áreas son idénticas, que podría escribirlo aquí abajo, pero es lo que se está demostrando arriba. Este triángulo equivale a la mitad del paralelogramo que está en morado, pero el mismo triángulo equivale a la mitad del área del otro paralelogramo. Consecuentemente, si el mismo triángulo corresponde a la mitad de los dos paralelogramos, eso quiere decir que los dos paralelogramos son iguales. Y esa es la demostración. Es una forma sencilla, pero la clave es dar toda la aclaración en el contexto. Espero que les guste esta parte y este tema tan interesante. Nos vemos en el próximo video donde explicaré la parte 2 y luego la parte 3 para dejar claro este tema. Cuídense mucho.